Hola, buenos días. Vamos a ver hoy qué empresas me parece que están baratas ahora para invertir a largo plazo por dividendos. Primero vamos a ver la situación general de las bolsas. Como veis en estos gráficos, el IBEX 35, Eurostoxx 50 y S&P 500 están o en resistencias o muy cerca de ellas. ¿Cómo debemos interpretar esto los inversores de largo plazo por dividendos? Creo que es momento de seguir haciendo compras al ritmo habitual y de poner órdenes de compra limitadas en soportes. Es decir, no me parece que sea momento de hacer compras mayores de lo habitual si se tiene la liquidez, y además creo que es bueno poner órdenes de compra un poco por debajo de los precios actuales. Por ejemplo, ahora cuando se hable de BMW, os voy a decir que me parece que está barata entre 80 y 100 euros, y así es. En el momento de hacer este vídeo, cotiza unos 100 euros. Pero por lo que os acabo de contar, no correría a comprarla a 100 euros, sino que mejor pondría órdenes de compra en la zona de los 80-90 euros. Esto mismo que os acabo de contar con el ejemplo de BMW, adaptarlo a todas las demás empresas que voy a citar aplicándolo a cada caso. En la pantalla os voy poniendo el PER y la rentabilidad por dividendo de cada empresa. Ya sabéis que en la base de datos que tengo en invertirenbolsa.info tenéis todos los datos de beneficio por acción, dividendo, deuda, valor contable y mucho más. El enlace a la base de datos está en la descripción de este vídeo y de todos los demás vídeos. Veo bastantes aseguradoras a buenos precios de compra. Les sigue afectando la subida de la inflación, sobre todo en el negocio de autos, y eso les está haciendo bajar los márgenes de beneficios y los beneficios en la primera mitad, en los primeros 6 meses de 2023. Lo lógico es que esto se corrija en los próximos trimestres, porque entre la subida de las primas que ya están haciendo y el menor crecimiento de la inflación que ya estamos viendo, se irán normalizando los márgenes de beneficios. A la que menos le está costando esta línea directa aseguradora, porque es una aseguradora centrada en el negocio de autos y además es de bajo coste, así que sus márgenes de beneficios estaban muy ajustados. Así que Línea Directa aún ha perdido algo de dinero en los primeros 6 meses de 2023. Pero a este precio creo que es la que está más barata de todas. La rentabilidad por dividendo del 9% que os he puesto ahí no es la que va a tener en 2023, que será más baja, sino la que tenga cuando normalice su margen de beneficios, probablemente en 2024. En el caso de Allianz, recordad que en 2022 tuvo unos beneficios extraordinarios negativos. Por eso debemos valorarla con un beneficio por acción de unos 23 euros. Las empresas industriales en general también siguen estando afectadas por la subida de la inflación, pero relativamente poco, menos que las aseguradoras de coches. BASF en 45 o 50 euros me sigue pareciendo una compra muy buena, como os expliqué en este vídeo que os dejo por aquí. El PER de BASF lo he calculado con el beneficio por acción de 2021, porque en 2022 tuvo pérdidas contables por la subida de la energía y por la salida de Rusia. BMW en la zona de los 80-100 euros creo que está muy barata. Pero como decía al principio, por lo que os contaba de las resistencias, en vez de comprarla a 100, procuraría poner las órdenes de compras en la zona de los 80-90 euros. En el caso de Iberpapel, recordad que el proyecto Hernani va a ser muy importante. Es una empresa muy pequeña de la que se habla poco y la veo muy barata. 3M aún no ha resuelto sus problemas. Para que entendáis bien la idea de cómo se debe invertir a largo plazo, lo ideal sería que en algún momento 3M bajase su dividendo y las ventas de todos los inversores que siguen las listas de tipo aristócratas del dividendo hiciesen caer la cotización a los 70 o 80 dólares. Recordad que comprar empresas para el largo plazo simplemente porque están en estas listas es un error muy grave, como explico en el libro de psicología. De momento, creo que 3M en los 90-110 dólares actuales es muy buena compra. Recordad que Vidrala tiene un payout muy bajo y por eso su rentabilidad por dividendos es muy baja. Pero a este precio está barata y antes o después subirá el payout porque ya tiene una deuda muy baja. Las empresas del sector del automóvil, como CIE, Gestamp, Mercedes y BMW, están teniendo los resultados buenos. Y eso a pesar de que siguen teniendo problemas con las cadenas de suministro. Sin estos problemas estarían vendiendo más coches y aumentando más sus beneficios. En el sector de la alimentación y el consumo, estas son las empresas que veo más baratas ahora. Henkel sigue teniendo resultados por debajo de su potencial. Y por eso es las que están más baratas dentro de este sector. Ese PER de 22 de Henkel es con los resultados actuales. Pero cuando normalice sus beneficios, el PER será de unas 11 veces, a la cotización actual, claro. Las demás están reteniendo unos resultados correctos y son empresas que dan estabilidad a la cartera, aunque no sean las que más crecen habitualmente. General Mills es un buen ejemplo de lo importante que es tener paciencia. Hace unos meses subió a los 90 euros, donde estaba un poco cara. Y ahora sí se va a poder comprar a buenos precios. Por eso lo mejor es ir adaptándose a lo que haga el mercado. Y que vayamos comprando las que veamos más baratas en cada momento. Las eléctricas son otro buen ejemplo para aplicar lo que os acabo de contar en General Mills. Las eléctricas van muy bien y les favorece el escenario energético para las próximas décadas de crecimiento de las renovables y las redes. Pero cuando las cotizaciones tengan un tirón al alza, es mejor que evitemos comprarlas. Con un poco de paciencia las podemos ir comprando en los retrocesos,
que van teniendo en su subida de largo plazo. El PER de IBM lo he calculado con los beneficios de un año normal. Recordad que en 2022 aún tuvo costes extraordinarios por la adquisición de Kyndryl. Kyndryl, por cierto, ya está mejorando sus resultados. Y a $16 y a 20 sigue estando barata. Así que si la comprasteis a 8 o 12 dólares, yo la seguiría manteniendo con tranquilidad, porque tiene mucho potencial. En este vídeo que os dejo por aquí, os hablo de Kyndryl. Intel a 30-35 dólares sigue estando barata. Y como os expliqué en este vídeo que os dejo por aquí, creo que tiene muy buenas perspectivas para las próximas décadas. Ese PER y esa rentabilidad por dividendo de Intel que veis ahí son las que tiene ahora, porque sus beneficios actuales están muy por debajo de su potencial. Euronext a 65-70 euros la veo muy barata. Al sector de las bolsas le veo mucho potencial y lo explicaré en un vídeo hablando bien de este tema. Las empresas de agua británicas están a un precio correcto para añadir alguna compra más. El PER de United Utilities lo he calculado con los beneficios de un año normal. En 2022 tuvo un beneficio por debajo de lo normal por un efecto contable que no tiene importancia a largo plazo. Si queréis verlo lo tenéis comentado en su hilo del foro de invertirenbolsa.info. En constructoras y concesiones estas son las que veo buenos precios ahora. Acciona ha estado cara durante un tiempo y la caída que ha tenido ahora no se debe a ningún problema. Simplemente estaba cara y ha corregido su sobrevaloración. A pesar de que haya subido mucho desde los mínimos, ACS sigue estando barata. Pinch es una empresa francesa similar a ACS que también está muy bien. Y AENA ya está superando los niveles de actividad de 2019 antes de los encierros de marzo de 2020. Los bancos siguen estando muy baratos a pesar de la subida que llevan. Y salvo Bankinter, todos siguen cotizando por debajo de su valor contable. El más barato es el Sabadell. Cuando cotice a 3 o 4 euros, se analizará como uno de los mayores errores de valoración del mercado. De momento estos son los precios a los que los compraría, teniendo en cuenta que siguen saliendo muchas acciones a la venta de gente que es accionista de los bancos desde hace años, no cree que han mejorado mucho y los vende en cuanto sube un poco la cotización. Todos, salvo Bankinter, están haciendo recompras de acciones importantes. En el sector de las inmobiliarias, creo que las cotizaciones han exagerado mucho el efecto de la subida de los tipos de interés. Todas estas inmobiliarias están aumentando resultados y subiendo dividendos. Unibail aún no ha dicho qué dividendo va a pagar por los resultados de 2023. Pero muy probablemente a los precios actuales la rentabilidad por dividendo será de alrededor del 10%. La caída que han tenido estas empresas inmobiliarias por la subida de los tipos de interés creo que es otro error más del mercado. Queda el sector de las telecos. Al precio actual todas deberían estar muy baratas. Pero en este sector los reguladores no paran de hacer cosas perjudiciales para estas empresas, sobre todo en Europa. Es un sector con unas barreras de entrada muy altas que los reguladores han modificado por completo de forma artificial. Se supone que en las próximas semanas deberíamos conocer las condiciones de la fusión de Orange y MásMóvil en España y probablemente eso marcará el futuro del sector en los próximos años. Así que en cuanto se tome esta decisión haré un vídeo actualizando la situación de las telecos con esa novedad tan importante que se supone que vamos a tener en pocas semanas. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.